y prejuveniles van. Entonces se pueden acercar a Dani, se pueden acercar a Germán, se pueden acercar a Lady o en dado caso a mi persona, y yo le doy toda la información que su merced necesite. Si quiere me visto así, se toma una foto conmigo, pero lo importante es que esté inscrito. Hace poco me levanté y puse las noticias y me encontré con un nuevo problema entre Estados Unidos y Colombia, ¿no? Uno se entera todos los días de un nuevo conflicto, una nueva tensión. ¿Y cómo responde Estados Unidos cuando hay una tensión con Colombia? ¿Qué hace? Una amenaza. Vamos a poner aquí los puntos sobre las IES. Y lo siguiente que hace es levantar una sanción, ¿cierto? Entonces hay impuestos adicionales, las cosas se van a volver más difíciles para algunos comerciantes, algunas cosas se van a volver muy costosas, y esa es la manera en que se ejerce presión hoy en día. Hoy en día la manera en que se desarrollan las guerras no es tanto con misiles, aunque hay guerras que propiamente son territoriales, como el caso de la de Israel, pero hay guerras que no son armamentistas, sino son de barreras, porque los impuestos vienen a colocar barreras y a decir, por favor, no pase sus productos, su economía hacia este lado. Esa es mi restricción. Y las barreras de alguna u otra manera son incómodas para nosotros. Esas barreras económicas generan incomodidad a los países, pero las barreras físicas también lo hacen. ¿Se acuerdan hace algunos años en la primera presidencia de Trump que anunció el tal muro? Que iba a construir un muro. ¿Y qué pasó con el pueblo latino, tú y yo? ¿Qué sentimos de eso? ¿Contentos? No, nos sentimos algo indignados. Porque las barreras separan, las barreras cortan, las barreras no permiten el contacto ni las relaciones. Y en el fondo, las barreras no nos gustan. Cuando yo hablo con los adolescentes y les hablo de límites, que es una especie de barrera, decir por favor por aquí no te vayas, eso va a generar incomodidad en los adolescentes. Pero en tu vida también genera cierta incomodidad, y en mi vida. Y se ha vuelto un problema porque como iglesia hemos empezado a construir hace años barreras y nos hemos acostumbrado a vivir con barreras y a construir barreras. El plan de Jesús con la iglesia, con ese que usted ve ahí al lado, que cuando terminó la alabanza usted automáticamente ¿qué quiso hacer? Abrazarlo, saludarlo, darle la bienvenida. Gente normal que quiere comunión, pero que en el fondo nos cuesta tener relaciones cercanas y profundas dentro de la congregación. Y los jóvenes no me dejarán mentir. ¿Cuánto luchamos con tener amigos que amen a Dios? Nuestros amigos más profundos, normalmente para los jóvenes que aún conservan amistades de su adolescencia, y algunos adultos que también conservan amistades de su adolescencia profundas, son gente que no ama a Dios. Y esa conexión no se da dentro de la iglesia, porque tenemos construidas barreras emocionales, barreras culturales, porque no solamente la cultura es aquello que vivimos como colombianos, sino la cultura también es algo que vivimos como iglesia. Tenemos nuestra manera de hablar, que no se entiende afuera. Aquellos amigos que nos visitan por segunda vez van a notar expresiones que no van a ser tan claras. Un grito de júbilo. Alguien que no entiende la cultura va a decir, ¿y por qué grita esta gente? Es una cultura la que hemos construido. ¿Está mal? No está mal. Pero se han vuelto barreras, porque nos sentimos tan cómodos dentro de la barrera, tan protegidos, tan seguros, que hemos evitado derrumbar estas barreras. Pero Hebreos 11 nos muestra cómo la fe mueve, se
se vuelve un impulso para derrumbar, para sobrepasar barreras que separan. Porque la iglesia es un lugar que no debería tener barreras. Entiendo los límites de un país, pero la iglesia no debería tener límites, barreras que la encierren. Es más, va en contra de lo que significa ser iglesia, tener barreras. Y hoy quiero que abordemos este tema que Hebreos viene hablando sobre la fe. Porque teníamos el concepto hace un tiempo que empezamos la serie de la fe, que la fe es algo que se tiene como un gran deseo para que ocurran cosas que yo espero. Creo que algunos teníamos este concepto. Hermano, hay que tener fe y verá que ese trabajo le va a salir. No, tranquilo, hay que tener fe para que le vaya bien. Pero cuando veíamos el concepto de fe de Hebreos, en Hebreos la fe no se trata de un buen deseo. Hebreos trata la fe como una confianza en lo que viene hablando de los 10 capítulos anteriores. Resulta que 10 capítulos Hebreos viene hablando de algo, o más bien de alguien. ¿De quién? De Cristo. Entonces la fe que espera, que recibe lo que espera, es la única fe que recibe lo que espera, es la que está en Cristo Jesús. Toda fe fuera de Cristo Jesús no significa que vas a recibir lo que esperas. Y Hebreos 11 nos empieza a mostrar que la fe es un motor que mueve, no es una meta en sí. Porque esta es otra de las cosas que nos hemos construido en la mente, barreras mentales. Que la vida cristiana se trata sobre tener fe. Tenga fe. Tenga fe y va a salir de ese pecado. Tenga fe y va a llegar lejos. Pero la vida cristiana sí se trata de fe, pero no de obtenerla, sino de dejarnos llevar por ella. Si la fe te lleva a ti dando pasos en tu vida, estás guiado por la vida, estás viviendo la vida cristiana. La vida cristiana se vive por fe, lo dijo Pablo. Es más, se dice desde el Antiguo Testamento: el justo por la fe vivirá. La fe es una manera de vivir tu vida. Es más, es la única manera de vivir correctamente. Y hemos venido recibiendo algo tan lindo del libro de Hebreos como la fe nos impulsa, nos mueve, es un motor, porque encontramos una y otra vez la expresión por la fe. Por la fe Abraham, es decir, la fe lo movió a hacer algo. Por la fe Enoc, por la fe Moisés. Y venimos hablando de Moisés, ¿cierto? Y para mí ha sido transformador verlo así, porque yo tenía en mi cabeza una barrera en la que pensaba que la fe era algo netamente espiritual que tenía que ver con lo que creo. Pero la fe traspasa lo que creo para vivir de esa manera. No es un concepto, es una manera de vivir. Vivir confiando en Jesús. Y vimos cómo hemos visto en Moisés cómo la fe lo impulsó a hacer cosas. Y hoy vamos a ver 3 barreras que la fe te llevará a ti a romper. Son 3 barreras que te las voy a decir desde ya, porque si la quieres anotar y no se te escape. Primero, las barreras personales. Segundo, las barreras culturales. Y tercero, las barreras generacionales. Hebreos capítulo 11, versículo 29. Por la fe, ahora ya no Moisés, por la fe el pueblo cruzó el mar Rojo como por tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Siguiente versículo 30. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo
7 días a su alrededor. Empezamos hablando de una fe de Moisés. Moisés tiene fe, chévere, pero la fe no se queda en Moisés. La fe pasa a un pueblo. Y lo primero que tienes que saber es que la fe no es solamente para ti, sino la fe te conduce a una comunidad. La fe te conduce a vivir en comunidad, porque la fe busca unión, armonía. Y estos dos eventos, que ya no es Moisés del que nos narra, sino ahora es del pueblo de Moisés, va a ser característico de la salida y de la llegada del pueblo. La salida, resulta que el pueblo de Israel se encontraba cautivo en Egipto. Y allí Moisés es enviado por Dios para liberar al pueblo. Una y otra vez va ante el faraón. Y ya en últimas los dejan ir. Pero cuando salen, llegan al mar Rojo, y no hay por dónde pasar. Y la fe les permite cruzar un camino que no existía. Dios abre las aguas y cruzan por tierra seca. Por la fe confiaron en Dios. Eso fue cuando salieron, pero resulta que después de eso pasaron 40 años en el desierto y no se habló nada más que hicieron por fe. 40 años un pueblo andó por el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Y lo siguiente que nos narra que hicieron por fe fue llegar a conquistar una ciudad llamada Jericó. Es decir, que el pueblo de Israel encierra estos dos eventos, su salida y su llegada. Las dos son movimientos de fe, porque salir de un lugar requiere fe y llegar a un lugar requiere fe. Y esta fe les llevó a un callejón sin salida. En las dos ocasiones, porque cuando llegan al Mar Rojo no hay por dónde pasar. Nosotros conocemos el relato, ellos no. Imagínense usted ir con el pueblo y que sí, el Señor nos sacó y todo, sí, mano, tengo fe. Y llegan al borde del mar y atrás el ejército egipcio. Ustedes no son un ejército, ustedes no tienen armamento. Les va a tocar enfrentar una batalla que tienen perdida. La fe a veces nos lleva a callejones que parecen no tener salida. Lo mismo pasa en Jericó. Cuando llegan a Jericó, ¿qué ven? El Señor les manda a conquistar esa ciudad, pero ¿qué se encuentran en esa ciudad? Tremendas murallas. Eran tan gruesas que la gente vivía entre las murallas. Imagínense lo grande que eran estas murallas. La fe a veces nos lleva a callejones sin salida. Pero es necesario esto para ver el milagro de Dios. Porque si tú tuvieras la posibilidad de hacer todo, no necesitarías una intervención divina. Y es allí, en la obediencia de este pueblo, en estos dos actos, que ven la intervención de Dios. Así le pasó a Moisés. Moisés fue una y otra vez ante el faraón y se encontró en el faraón una barrera. Pareciera que nadie iba a dejar salir al pueblo de Israel. Una barrera. Y esa barrera Moisés una y otra vez fue a enfrentarla. ¿Por qué les traigo esto a colación? Porque la fe de Moisés, de la que hemos venido hablando, terminó contagiando a un pueblo. La fe es sumamente contagiosa. El pueblo vio una y otra vez a Moisés llegar allá y dijo: deja ir a mi pueblo. Y el faraón le decía: no. Listo, plaga. Veían el respaldo de Dios sobre Moisés. Y Moisés no se dio por vencido, porque si algo notamos hace 8 días es que Moisés, por la fe, perseveró. Y volvió a ir 10 veces, las veces que fueran necesarias. ¿Qué estaba haciendo Moisés? ¿Milagros? No, Moisés estaba obedeciendo. Porque la fe se trata de obediencia. ¿Y qué aprendió el pueblo? ¿Qué empezó a ver el pueblo en Moisés? Un hombre de fe, es decir, un hombre que confiaba en Dios.
¿Podía Dios exterminar a todo el pueblo de Egipto de un solo momento? Claro que sí, pero no lo hizo así. De alguna u otra manera lo que estaba haciendo era mostrar la constancia de Dios en el proceso, porque Dios también es constante en el proceso. Y terminó saliendo. ¿Y qué hizo la fe de Moisés? Contagiar a un pueblo. Los padres de Moisés tuvieron fe y esa fe la modelaron a Moisés. Moisés tuvo fe y esa fe terminó contagiando a los de su alrededor, porque la fe es sumamente contagiosa. Pero siempre obtiene resistencia. En el caso de los judíos, ¿quiénes lo resistían? Los egipcios. Porque los egipcios estaban perdiendo beneficios. Si los israelitas, la mano de obra barata se iba, ¿qué iba a pasar con ellos? Se iban a quedar vacantes. Y los trabajos duros, ¿quién los tendría que hacer? Los egipcios. Miren que los egipcios también vieron los milagros. O sea, no es que solamente el faraón los vio. Los egipcios lo vieron. Y los egipcios resistieron a Dios. ¿Podemos nosotros resistir la voluntad de Dios? ¿Ustedes qué piensan? Sí. ¿Qué nos motivaría a resistir la voluntad de Dios? Pensar en el beneficio propio. Y algo aparece allí cuando pienso en mi beneficio propio. Cuando pienso en mi beneficio antes que en el beneficio del reino de Dios, comienza a haber un conflicto de intereses. Y si el reino de Dios va para allá y a mí no me sirve, yo quiero ir hacia allá, ¿qué va a pasar entre el reino de Dios y yo? Va a empezar a haber un distanciamiento. ¿Saben una cosa? Los dos pueblos vieron los milagros, pero la fe movió a un pueblo a obedecer, porque obedecer es confiar. Cuando nosotros resistimos la voluntad de Dios, quiere decir que estamos caminando por nuestra propia voluntad. Y nuestra propia voluntad no es la voluntad de Dios. Y esa es la batalla. Y ahí es donde empezamos a separarnos, a construir barreras entre unos y otros. Muchos de los conflictos que hay entre nosotros, entre la iglesia, entre las familias, no es porque yo estoy buscando el bien de otro, sino es porque estoy buscando mi propio bien. Los egipcios buscaban su propio bien y nosotros también. Y cuando buscamos nuestro propio bienestar, nosotros primero, el yo primero, encontramos que nuestras barreras se acrecentan. La fe nos lleva a construir barreras. Por eso todo aquel que viene a seguir a Jesús tiene que morir al yo. Porque Jesús dijo: el que quiera seguirme, es decir, ser mi discípulo, que tome su cruz, que muera, que se niegue a sí mismo. Por eso tu camino, tu proyecto, tu sueño entra en conflicto con el sueño de Dios. Por allá en el Antiguo Testamento hay un texto que nos encanta, porque aquellos amigos que nos visitan por primera o segunda vez, en esta cultura cristiana nos fascinan las promesas de Dios. Y hay una que dice: porque mis sueños son más grandes que los tuyos. Mis caminos, mis planes son más altos que los tuyos. Y uno dice: ay, tan bonito Dios. Sí, pero nosotros seguimos con nuestros sueños y nuestro camino. Y Dios está diciendo: esos no son mis sueños, esos no son mis caminos. Entonces la división entre la iglesia es una manifestación de un problema de fe. No confío en el camino de Dios. En este tiempo, los egipcios, ¿quiénes serían? ¿Qué es lo que se opone a la fe dentro de la iglesia? Algo que nos permeó y de lo que aún sufrimos: el individualismo. El concepto de que el individuo es más importante que el proyecto.
Claro, uno entiende este concepto. Yo entiendo el valor del individuo, la lealtad, la dignidad del individuo. Eso es algo tremendo porque Jesús murió por cada uno de ustedes. Por mí murió. Hay una individualidad en eso. Pero el proyecto de Dios no son 7,000 millones de caminos. Porque como hay 7,000, ya no sé si 8,000 millones de personas. No son 8,000 millones de caminos. El camino del Señor es uno. Y todo aquel que quiera seguirle, la fe lo traerá a ese camino. El individualismo pone tu felicidad sobre el proyecto de Dios, tu comodidad sobre el proyecto de Dios, tus sentires sobre el proyecto de Dios. Y después estamos extraviados en la vida diciendo: ¿y por qué a mí me va mal? Si yo he caminado tantos años con Dios. Quizás estamos caminando nuestro camino dentro de la iglesia. Quizás estamos soñando nuestros sueños por encima de sus sueños dentro. Y eso es peligroso. Porque Hebreos nos deja ver que la fe salta la barrera del individuo para llevarte a la comunidad o a la comunión. La verdadera fe lleva a que crezcas en la comunión, porque la fe no es algo que solamente se vive individualmente, sino se vive familiarmente. Jesús, siendo Dios, vino a la tierra y se armó su familia de sangre y se armó su familia de fe. Si Cristo la necesitó y caminó con ella, ¿qué nos hace pensar a ti y a mí que no lo necesitamos? Para el Señor Jesús, la iglesia no era un día de la semana, era la manera de vivir. Y a veces creemos que con ir a una reunión eso es suficiente. No es suficiente. La reunión es algo importante, pero no es suficiente. Porque Dios hizo la fe para preservar y llevar su proyecto. ¿Cuál es el proyecto de Dios? ¿Cuál es el proyecto de Dios contigo? Porque el proyecto de Dios contigo es el proyecto de Dios con tu comunidad. O lo digo al revés, el proyecto de Dios con tu comunidad es el proyecto de Dios contigo. La fe es la que te mueve a participar de lo que Dios está haciendo en la comunidad de fe. Si la fe te lleva a servir a Dios, bien. Cuando descubrimos la voluntad de Dios para nuestras vidas, esta nos terminará conduciendo a lo que Dios está haciendo con la iglesia. ¿Qué está haciendo Dios con la iglesia? Porque vivir la fe es decirle a Dios: aquí estoy para tu proyecto. ¿Qué no es vivir la fe? Señor, bendíceme, vengo aquí para que me bendigas, me reúno los domingos para que me vaya bien. No hay allí un desarrollo de la fe. No hay allí un camino de fe. Hay allí un deseo individual del bienestar propio. Y eso se parece más a los egipcios que a Moisés. ¿Qué quiere Dios con este lugar? Porque la fe te vincula, no te aparta. Es decir, cuando tú caminas con Jesús y la fe crece en ti, tus relaciones con la comunidad crecen también. La fe va en contra de la división. La fe es la que te impulsa a perdonar, a pedir perdón, a involucrarte emocionalmente con otros. No solo sentimentalmente, porque a veces cuando uno está soltero solo le interesa relacionarme sentimentalmente con otros. Pero es más que eso. Es más que una relación. Es una cantidad de relaciones. Entonces la fe, cuando creces, cuando caminas años y años en la fe, sabes que has crecido porque tus relaciones han crecido. Si no, nos hemos envejecido en la fe.
porque crecer no es lo mismo que dejar pasar el tiempo. Y puede que parezca algo duro, pero esto nos ayudará a proyectarnos realmente en qué es lo que debemos hacer para crecer. Crecer no es solamente saberte versículos de memoria. Es crecer en relaciones. La fe te activa, no te apaga. La fe te lleva a servir mejor a Dios. Pero hay un conflicto cuando nos convertimos. Por allá en Apocalipsis aparece esta expresión, el primer amor. Y los que llevamos años me entenderán con esta expresión. Cuando uno conoce a Jesús, es una cuestión, es como cuando uno se traga de alguien asombroso. O sea, uno no lo cree, uno dice, pero ¿cómo Dios se pudo fijar en este feo, en esta fea? O sea, Dios, ¿cómo puede mirarme siendo Él el creador del universo? ¿Por qué pone sus ojos en mí? Eso es una cuestión tremenda y uno quiere hacerlo todo para Él. Crecer en la fe es que esta relación de desear servirle crezca. Pero ¿la fe nos está conduciendo a esto? ¿O hemos dejado que el tiempo mate el deseo de servir? Cuelgue, uno diga, ya serví lo suficiente, ya Dios, no quiero servirte más. La fe ahí no me está conduciendo. No es una vida de fe, porque la fe te lleva a crecer en tus áreas, en esta unidad que llamamos cuerpo de Cristo, en esta unidad que le llamamos la familia. La fe me lleva a servir mejor, a hacer lo mejor que puedo para Él. Y no lo digo como quien ha crecido en eso, lo digo como aquel que ha luchado con eso, con pensar que entre más tiempo debería ser menos, debería preocuparme menos, debería interesarme menos. Pero eso no hace parte del proyecto de Dios. Jesús invirtió toda su vida en servirle a Dios. ¿Cómo yo no voy a hacer lo mismo? E invertimos nuestra vida en nuestro proyecto de vida. La fe te mueve, no te estanca. La fe te obliga a crecer. Tiempos de oración. Y no me cansaré de decirlo, aquí oramos juntos, oramos por el otro y oramos con el otro. Entonces los viernes las mujeres vienen a orar juntas. Eso es un tiempo de crecimiento. Los sábados los hombres aquí del barrio, los que vivimos y tenemos el privilegio de vivir en el barrio y podemos movilizarnos a este lugar, son tiempos de crecimiento, de ejercitar la fe. Y los domingos a las 9 de la mañana como congregación también oramos juntos. No crecer, o más bien, no caminar en fe, es olvidar que estos tiempos son importantes y relevantes. Y dejar que mi agenda se llene de mis proyectos, de mis sueños. Y dejo que la llama de la pasión empiece a menguar. La fe no va a permitir que eso pase. Y quiero decirte algo, en ti hay fe. En ti hay fe. Y aunque tú no creas, esa cantidad de fe que tienes es suficiente para comenzar ahora. La fe promueve la unidad, fortalece los lazos y entre más camines en la fe, mejores relaciones tienes. Ahora puedes preguntarte a ti mismo, aquellos que llevan años y aquellos que vienen por primera vez, pueden hacerse esta pregunta: ¿tus relaciones han crecido? En general. Puede que algunas se hayan fortalecido, eso es algo muy bueno. ¿Qué paso es el que sigue para eso? Si no es así, si tengo división en mi corazón, ¿qué debería hacer ahora? ¿Tu servicio a Dios ha mejorado? ¿De qué manera los de tu casa pueden ver la fe moverse en tu vida?
¿Por qué lo pregunto? Porque Moisés contagió a su pueblo. ¿De qué manera nosotros podemos hacer evidente la fe que tenemos dentro de nuestro hogar? ¿Cómo los de nuestra comunidad pueden ver nuestra fe, hacerse visible? ¿Cómo pueden mejorar nuestras relaciones con la comunidad? Porque ellos no son el enemigo. Y eso es algo que nos pasa en el corazón. Olvidamos que el enemigo de nuestras vidas no tiene nada que ver con personas. Nuestros enemigos son espirituales. La fe nos lleva a construir puentes. Y eso es algo muy lindo, y es de lo segundo que te quiero hablar. Porque lo primero que te dije fue que la fe te lleva a romper barreras personales. Es decir, la fe nos une con otros. Pero segundo, la fe te lleva a romper barreras culturales. La fe nos envía a otros. Versículo 31. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Y usted va a decir, uy, de aquí me perdí, ¿de qué está hablando? Hebreos aborda lo que sigue después de que ellos llegan allá a Jericó. Resulta que el pueblo de Israel, Jericó, queda en la tierra prometida, la tierra que Dios les va a entregar. Y una de las cosas que tienen que hacer es acabar con esa ciudad. Esa ciudad es, o sea, no puede quedar nada en esa ciudad. Es la instrucción. Y ellos envían espías. Y esos espías van y se meten a Jericó y tal, y buscan un lugar donde no sospechen que haya extranjeros. Entonces, ¿a quién buscan? A una prostituta, a Rahab. Pero pasa algo bien interesante, porque ellos vienen sin fe. Los del pueblo de Dios sin fe, sí. Ellos vienen en su cabeza, este territorio es imposible de conquistar. Y se encuentran a una mujer que, siendo prostituta y no siendo del pueblo de Dios, tiene una fe que les sobrepasa a ellos. Y dice, sé que ustedes vienen del pueblo de Dios. Hemos oído las cosas que Dios ha hecho en Egipto. Hemos oído las historias de Dios. Y esto es algo clave para la fe. Porque no se trata de lo que ves. Decíamos hace 8 días, el temor se alimenta de lo que ves. La fe se alimenta de lo que oyes. Tremendo, ¿no? La fe no te pide ver, te pide oír y creer. Y esta mujer oyó las historias del Señor. ¿Y qué hizo? Creyó. Ese Dios que ustedes tienen es el verdadero Dios. Entonces háganme una promesa, porque sé que ustedes van a triunfar. O sea, tremenda la fe de esta mujer. Los del pueblo no lo creían, ella sí. Sé que Dios está con ustedes y ustedes van a triunfar. Déjenme escapar, sálvenme la vida. Y ellos le dicen, va para esa. Y se cuela, se mete dentro de lo que llamamos los héroes de la fe de Hebreos 11. ¿Usted no le parece increíble que una prostituta aparezca en este contexto? Bueno, esa mujer enfrenta 3 barreras. 3 barreras que la separan de una vida de fe. En ese tiempo es otro tipo de barrera. 1, es mujer. Los hombres no hablaban con las mujeres. La fe la conecta con personas que tuvieron que abordar, que acercarse a ella. No solamente es mujer, sino tiene un oficio que es deplorable para el pueblo de Dios, que es la prostitución. Y tercero, es extranjera. Para los judíos era abominable, era horrible entrar a la casa de un extranjero. Ella tenía 3 razones para ser excluida, pero la fe la incluyó. La incluyó en Hebreos 11, la incluyó dentro del pueblo de Dios. Su fe no nace de lo que ve, sino de lo que oye. Y la fe revela que Dios no tiene barreras étnicas.
No tiene barreras morales ni sociales. Su voluntad y su plan es para todos. Y la fe te tiene que conectar a ti, o tarde o temprano te va a llevar a ti a superar tus barreras culturales. La fe te moverá irremediablemente a romper barreras culturales para alcanzar a otros. El que camina por fe, inevitablemente se sentirá retado a compartir su fe, a alcanzar a otros. No a los de adentro, a los de afuera. Hay una cosa que pasaba en la época medieval, y es que las personas de fe quisieron guardarse del mundo. ¿Y qué hicieron? Construyeron castillos, abadías, construyeron monasterios. ¿Y qué hicieron? Se metieron allá y se enclaustraron por el deseo de no ser contaminados. La fe no te lleva a enclaustrarte, la fe te lleva a salir. La fe no te encierra, la fe te libera. La fe no cambia el pasado de Rahab. Y esto es tan lindo, porque el pasado no se lo quita la Biblia. Si ustedes notan, cada vez que aparezca Rahab, va a aparecer un oficio que la acompaña siempre. Siempre que se refieren a Rahab, dice Rahab La fe no le quitó su pasado, pero sí la reconcilió con su futuro. La fe protegió el propósito de Dios en ella. Y puedes pensar tú que no vas a cambiar, que vas a seguir siendo y actuando de la misma manera, pero la fe te permite reconciliarte con tu futuro. Si tú dices, yo no he cambiado hasta el día de hoy, tienes que saber que la fe no te va a proyectar a mirar al pasado, sino te va a decir, mira hacia adelante. El futuro, el plan de Dios es este. Todos los que están acá pueden reconciliarse con el plan de Dios. Y el plan de Dios es la comunidad, es el perdido. La fe te permite reconciliarte con tu futuro. Porque Rahab se volvió parte del plan de salvación del Señor. Hay un texto muy lindo en Mateo, no sé si lo podemos poner un momentico, Mateo capítulo 1. El evangelio que habla del Señor Jesús empieza con esto diciendo, el versículo 1 se los leo yo, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y esto va a ser importante en Mateo porque las genealogías van a demostrar el linaje, y para los judíos eso era muy importante. Y que Jesús fuera hijo de David e hijo de Abraham era crucial para que lo aceptaran como rey. Y en medio de la genealogía nos bota este dato, versículo 4. Aram, padre de Aminadab. Aminadab, padre de Naasón. Naasón, padre de Salmón. Y miren este Salmón, padre de Booz, cuya madre fue. Esta es la única vez en toda la Biblia que a Rahab no le dicen ramera, porque fue reconciliada con su futuro. Su pasado no cambia, su futuro sí. ¿Y qué hace el Señor con una mujer extranjera de otro pueblo y de una profesión moralmente horrible? La inserta en el propósito de salvación de Dios. Amigos que nos acompañan por primera vez, Dios no va a eliminar tu pasado, pero tiene un futuro diferente para ti. Tu pasado no define tu futuro, pero tú lo decides, porque así es la fe. La fe te da las agallas para tomar el riesgo de caminar con Dios. Caminar con Dios no es la vida más segura, es el futuro más seguro. Van a venir eventualidades, problemas, sí, pero tu futuro estará asegurado, porque Dios hace algo más poderoso que arreglarte el presente. Es arreglarte tu eternidad, tu futuro.
Dios te puso en una iglesia de corazón misionero. ¿Qué está viendo Dios en ti que aún tú no has visto? Porque algunos pensarán, no, pero eso es para otros. Pero cuando Dios te mira a ti, no está viendo a un hombre o a una mujer que no son capaces de seguir el llamado de Dios, el camino de Dios. Nosotros nos autodescalificamos. La fe te lleva a dar pasos, a obedecer. La fe te hace vivir cada día buscando su voluntad, y la misión es su voluntad. La fe te convierte de un forastero a familia de Dios. Y la fe convierte a forasteros en tu familia. Deja que la fe te lleve a tomar riesgos con gente que no conoce de Jesús. Atrévete a orar por otros, a hablarle a otros. Y por último, versículo 32. ¿Qué más voy a decir? Me encanta esa pregunta. O sea, el escritor de Hebreos tiene mucho para decir. Y aquí ya dice, ya me voy a ir con historias que conocen los lectores. Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, no el músico, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones. ¿Cuál es la tercera barrera que la fe te ayuda a superar? La barrera generacional. Porque la fe te lleva a unirte con otros, te envía a buscar a otros, pero también te envía a impactar a otros. ¿Y por qué hablo de generaciones? Porque si tú te das cuenta quién cita ahí, podemos devolvernos al 32, va a citar a una gente, la mayoría de ellos aparece en un libro del Antiguo Testamento que se llama el libro de los jueces. Y se llama el libro de los jueces porque ahí hay jueces, y no son jueces como los que conocemos de la República, son gente libertaria de su pueblo. Resulta que en esa época cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Y cuál es la consecuencia? Que le iba a re mal al pueblo. Clamaban a Dios y Dios levantaba un juez. Ahí es donde aparece Gedeón, donde aparece Barak, donde aparece Sansón, donde aparece Jefté. Incluso Samuel cierra ese periodo. Todos ellos no fueron de la misma generación. Fueron de generación tras generación, y se apartó y Dios levantó otro juez de otra generación. Esta gente fue crucial para su época. Fueron personas que marcaron su generación. Y es muy interesante ver que no eran perfectos, porque Gedeón dudó del Señor. David pecó. Sansón, de Sansón ni sé por qué está acá, la verdad. Es una de las cosas que yo dije, Señor, pero ¿por qué metes a Sansón como un modelo de fe? Pero fue crucial en un momento. Fue capaz de creer que Dios aún podía usarlo, siendo él lo peor. La fe los llevó a actuar en momentos decisivos y fueron claves para su generación. Miren, cada generación necesita una chispa que encienda a otros. ¿Necesitan ser perfectos para eso? No. Necesitas obedecer. Y para obedecer no se necesita ser perfecto. Para impactar una generación no hay que ser perfecto. Hay que estar dispuesto a caminar por fe. Y caminar por fe es obedecer a Dios. Porque la fe te lleva inevitablemente a trabajar en pro de la generación que sigue. ¿Cuántos de acá tienen hijos? Levanten su manita. ¿Cuántos de acá conocen niños? Sí, me asombra que hay gente que no conoce niños.
¿Cuántos? Le voy a presentar uno. ¿Cuántos de acá conocen abuelos? Todos los que están acá pueden ser impacto generacional hacia abajo y hacia arriba. La fe te lleva a impactar no solamente a tu generación, si tú eres mamá, si tú eres papá. La fe te lleva a impactar a tus hijos. Porque la fe de los papás de Moisés, veíamos allá leyendo esta historia antes, cómo la fe de los papás de Moisés impactaron a Moisés, modelaron a Moisés, y cómo la fe de Moisés impactó al pueblo. Y aquí Hebreos no hace sino una y otra vez mostrar ese impacto generacional. ¿Cómo? ¿Cómo impactar a una generación? ¿Cómo creen que se impacta una generación? Obedeciendo a Dios. ¿Saben qué espera la gente de la iglesia? Ver a alguien diferente. Y alguien que obedece a Dios es alguien diferente. Esta generación, la adolescencia, busca marcar su diferencia, mostrar soy diferente a mis papás, y puede generar crisis en los papás. Pero un papá que aprende a oír la voz de Dios y a seguir la voluntad de Dios impacta a sus hijos, y no importa la edad, va a terminar modelando una manera de vivir. Pero pasa mucho que como padres les exigimos cosas que no hacemos y esperamos cosas que no estamos dispuestos a hacer, y como padres fallamos en eso. Busquemos crecer en la fe para un impacto generacional. Ahora, hijos que están acá, ustedes pueden impactar a sus familias y marcar generaciones también. ¿Saben por qué? Porque mi mamá conoció a Jesús después de que yo conocí a Jesús. Ahora, ¿porque soy perfecto y un buen hijo? No, ojalá, soy un mal hijo, un mal ejemplo. Pero ella encontró en este camino algo diferente. Porque aquel que decide caminar con Jesús, su vida es diferente. Uno no puede seguir siendo el mismo, no es igual. Y eso impacta. No es una cuestión de fama. Porque esta es una generación que busca protagonismo. A nosotros nos encanta el protagonismo, ser reconocidos. No es una cuestión de fama. La fe busca dejar huella. Esa fe que te mueve hoy puede mover a una generación mañana. La obediencia a Dios es la clave. Vivir por fe no es creer que te va a llevar, te van a pasar cosas buenas. Vivir por fe es vivir para el propósito de Dios. Y te voy a pedir que te pongas sobre tus pies en estos minuticos que nos quedan y hables con Jesús. Y cito lo que dice Hebreos capítulo 11: el que se acerque al Señor tiene que saber que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú cierras tus ojitos, ten la seguridad de que Jesús está allí escuchándote. No lo hagas como una cuestión mecánica, eso no es fe. La fe no es un movimiento mecánico. La fe es un corazón que desea entregar su voluntad a Dios, hacer la voluntad de Dios. Cierra tus ojitos por un momento y habla con Jesús, sabiendo que Él está escuchándote. Jesús, tú eres el mejor modelo de fe. Tú dijiste: no hago nada que no vea hacer al Padre. Padre, enséñanos a caminar de esa manera. Jesús, dile: Jesús, enséñame a caminar con ese compromiso de obediencia. Enséñame a tomar en serio lo que significa una vida de fe. Llamarme cristiano no es lo mismo que ser cristiano. Venir a la iglesia no es lo mismo que ser iglesia.
La fe es la manera de ser, iglesia. No importa la edad que tengas. La manera de vivir la fe es buscar el camino de Dios. Y sí, hay luchas, hay resistencia en tu vida, el deseo de tus sueños. Pero esta es una noche no para pensar en tu futuro. Esta es una noche para pensar en su futuro. Su plan es mejor. Acéptalo en tu corazón. Su plan contigo es mejor. Su plan con tu familia es mejor. Deja de luchar llevando el peso de tu pasado. Él superó la barrera cultural para rescatarte, porque Él es de otra cultura. Jesús es celestial y vino a habitar entre nosotros, cruzando una barrera. Jesús vivió para rescatarte a ti. ¿Qué tal si tú te comprometes a rescatar a uno, a hablarle de la fe a uno, a caminar por fe, modelándole la fe a uno? Dile: Señor, quisiera yo poder impactar con mi vida a alguien más, con mi fe a alguien más. Llévame a convencerme, Señor, a vivir con la certeza de que el mejor camino no lo encuentro en otro lado, sino en tu presencia. Que crecer en fe es crecer en relaciones, crecer en amor, crecer en servicio. Que crecer en fe no se trata de lo que yo espero obtener de ti. Crecer en fe es lograr lo que tú esperas de mí. Enséñame a amar tu camino y a buscar tu voluntad. Padre, y oro por aquellos que nos acompañan por primera vez, que hasta hoy se están encontrando con lo que significa una vida de fe. Anímales, Señor, mostrándoles que tienen un futuro mejor. Un futuro mejor. Contigo el futuro es mejor. El pasado ya pasó, pero el futuro que tú prometes, Señor, es el de la salvación, es el de la vida, no el de la muerte. Señor, que puedan abrazar desde hoy un futuro diferente. Usa, Señor, la palabra que hoy se habló, pero también la que escuchen de aquí en adelante, para alimentar la fe, porque la fe viene por el oír. Gracias, amado Jesús. Amén. Puede sentarse y tenga en cuenta que la fe te lleva a hacer cosas prácticas. ¿Qué cosas prácticas necesitas hacer? Si sales de aquí y no tienes cosas prácticas que hacer, necesitas volver a escuchar el mensaje pensando: ¿qué puedo hacer para crecer en mi camino de fe? Porque Jesús desea verte crecer y Él te hizo para que crezcas. Yo te sugiero algunas cosas prácticas para hacer. Participa de los tiempos de oración. Mañana se me olvidó decir uno. Dije el del viernes, que el viernes es para mujeres. Sábado, que es para, y domingo, que es para todos los que estamos acá y los que están allá conectados. Pero hay uno que también es juntos, y es mañana a las 4 de la mañana de manera virtual. ¿Qué hacemos a esa hora? Nos levantamos a orar por la generación que queremos impactar. Si tú puedes lograr en tu agenda establecer tiempos de oración comunitario, estás dando pasos de fe. Cosas prácticas. Mejora tu obediencia con Dios. Si tú mejoras tu obediencia, terminarás creciendo inevitablemente. Y por último, como cosa práctica, confía económicamente en el Señor. Porque una de las áreas que más nos produce temor es la parte económica. Y la manera en que nosotros confiamos en el Señor es diciendo: Señor, mi dinero no es mi Señor, tú eres mi Señor. Por eso
con amor damos al Señor. Y aquellos que prepararon su ofrenda con amor pueden pasar aquí y ponerla en el alfolí dando gracias al Señor, porque Él tiene cuidado de ti. Padre, gracias por la economía de tu iglesia. Gracias por el trato suave, delicado que tienes con nosotros.